Ahí está. Bien, Josefina, seguimos hablando entonces de las partidas instructivas que nos comenta Roberto Grau de su libro Tratado General de Ajedrez, tomo 1, Rudimentos. En la clase anterior también hicimos eso y también como algo adicional revisamos una de las partidas de Judith Polgar, ya que está como trending su serie de Netflix, ¿no? Su documental Fue muy bonita, ¿no? De Netflix sobre su vida. Entonces, vamos a seguir analizando una nueva partida, pero siempre recordando la influencia que tiene un alfil que se ubica en la diagonal A2, G8. Ujú. Y comúnmente el alfil se ubica en la casilla C4 y busca acción en el punto Eso sí. F7. Creo que no estoy en en la grabación correcta porque no veo en mi sitio de grabación que aparezcan flechas, ¿sí? Aquí hay algo raro. Déjame revisar un momento esto. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Vale. Bien, si te decía, vamos a ver la partida primero tomando en cuenta la influencia que tiene el alfil desde la casilla C4 sobre el punto F7 y pudiera ser que la dama también tenga influencia desde la casilla B3. Entonces, esa partida También podría tener en D5, ¿no? sí, pero comúnmente lo estamos viendo desde el alfil yendo a la casilla Sí. C4. ¿Eh? Bien, entonces esa partida es la siguiente. Y es una partida muy famosa. La conocen como la partida de la ópera. Es una partida que Ah, jugó Paul Morphy. es la que le da el mate de ópera, ¿verdad? Sí, ya la vamos a ver. 4 E5, caballo F3 atacando el peón. D6 defendiendo al peón. Y comúnmente uno suele defender al peón con el caballo en C6. Pero Sí. también se puede hacer avanzando el peón a D6. Esto se le conoce como la defensa Philidor. Bueno, las Vale. blancas continuaron con D4 y las negras movieron de una vez el alfil a G4. Ujú. Nosotros hemos hablado que es prematuro desarrollar un alfil antes que un caballo. ¿Por Sí. qué? Porque la posición no ha madurado de tal forma como para decidir si el alfil está realmente bien ubicado en G4. Es verdad que con un alfil en G4 el caballo está clavado, pero la clavada es Relativa. relativa. Eso significa que realmente el caballo sí puede mover, solo que al Sí. hacerlo la dama se perdería. Podemos- La partida continuó con D por E5. Eso Entonces, pensaba yo. aquí las negras tienen que tomar una decisión directa. Sí. No ¿Comer pueden, o no comer? no pueden capturar en E5 muy rápido, porque si lo hacen, No, dama por dama pierde el enroque. se cambian las damas y cuando el rey capture la dama, ya no hay clavada porque la dama la casilla de 1 está vacía. Sí. Por lo tanto, las blancas ganarían el peón. Ujú. Perdón, por ese motivo, las negras, antes de capturar el peón en E5, han preferido eliminar al caballo que será la futura Pagar. pieza en capturar el peón. Sí. Que Alfil continuó por alfil caballo. por F3. Las blancas Dama por hicieron F3. dama por F3. Peón por peón. Ahora vino D por E5. Las negras mantienen la igualdad en los cambios, Sí. Ahora pero alfil C4. ahora las blancas colocaron el alfil en C4, amenazando Ujú. mate en una. Maten una. Por lo tanto, las negras, para evitar el jaque Caballo mate, F6. hicieron caballo F6. Desarrollan el caballo y evitan que la dama vaya a F7.
Aquí ya estamos notando la primera influencia que tiene el alfil sobre F7. Pero la siguiente jugada de Morphy le da más fuerza a esta diagonal con el movimiento Dama B3. dama B3. Esto es una doble amenaza, Josefina, porque no solamente Sí, se ataca dos veces en F7 no, se ataca también G7 el peón B de y, la y columna la B. torre. B7, perdón. Y de indirecta la torre. Una vez que Una se vez, captura el peón en B7, la torre estará siendo atacada. sí, Entonces, la amenaza principal es esta, porque si el alfil logra capturar en F7, el rey tendrá que mover y la jugada siguiente será jaque mate. Por eso, aquí las negras encuentran una defensa audaz para no solamente defender el punto F7, sino también evitar perder la torre. Y ese movimiento fue dama E7. ¿Por qué esta jugada de manera indirecta evita que la torre se pierda? Porque las blancas pueden hacer dama por B7 sí, y la torre no tiene escapatoria. ¿Por qué esta no. jugada brinda solución a que la torre no se va a perder? ¿Quiénes de lo que está en el chat se da cuenta del motivo? ¿Qué Porque pasaría si después, las blancas hacen dama después por de hacer B7? jaque, ¿no? ¿Qué? Porque después de hacer jaque, las negras hacen jaque con la dama y te sientes obligado a cambiar. Muy bien, las negras harían dama B4 jaque y la dama va a tener que capturar en B4. De esa Sí, forma, las negras salvan la torre, pero perderían un peón, ¿sí? El peón de B7. ¿Es suficiente ese peón para ganar una partida? Probablemente sí, porque ya hay un daño grave en la estructura de peones. Pero estas son partidas de la era romántica y en aquella época no se buscaba ganar de esta forma. Ay, gano un peón, cambio todas las piezas y gano la partida. En aquella época se buscaba ganar realizando ataques feroces, ataques muy fuertes, violentos. eso me gusta a mí, la agresividad. Por eso, Paul Morphy no decide hacer esta porque se cambiarían las damas, sería una partida lenta. Morphy prefiere Hacer ágil dedo. realizar desarrollo con caballo C3. Desarrollo, protegen al peón de E4, no van por material. Eso es un buen principio en fase de apertura. Bien, aquí las negras continuaron con C7, C6. Es decir, de esta forma ya el peón en B7 ya tiene defensa directa por la dama. Y está Y defendida. al mismo tiempo se le está prohibiendo a una de las piezas blancas colocarse en la casilla D5. Mm, Morphy continúa con su desarrollo, alfil G5, cinco. realizando una clavada. Una clavada Rela- Relativa. relativa, porque el caballo sí puede mover. Ok, las negras aquí hicieron la primera imprecisión. Las negras, al ver esta fuerte actividad de piezas, han realizado B5 con la esperanza de que el alfil retrocediera y ese alfil disminuya su potencial. Pero eso no ocurrió. ¿Cuántas piezas las blancas han desarrollado? Todas, menos el enroque. Hola Dariel, ¿qué tal? Justo hace poquito le estaba dando una clase a Dariel. Las blancas han Ah, desarrollado 4 piezas y las sí, negras solamente han desarrollado dos. 2. El bando que tiene ventaja en el desarrollo puede sacrificar porque aún sacrificando una sola pieza va a tener más ventaja en el desarrollo. Por eso Paul Morphy continuó con caballo por B5. Y las negras tienen Por que aceptar el cinco. caballo porque si no es un peón de Sí. menos y un grave daño en la estructura. Se continuó con C por B5 y ahora vino alfil por B5 jaque.
Entonces, a este jaque las negras continuaron con caballo BD7. Es lo más lógico, ¿verdad? No creo que las negras quieran mover el rey a una columna abierta, porque las blancas continuarían con un enroque largo dando jaque. Cuando el rey se traslade a otra columna, pues lo más probable es que esta torre vaya a la casilla de 3, seguido de torre C3, y la otra torre vaya a la otra columna abierta D. Y existirá mucha compensación. Por eso las negras continuaron con caballo BD7. Y aquí Paul Morphy decidió Hizo el enroque el largo. enroque largo, porque de una vez la torre está atacando al caballo. Ataca al caballo. ¿Cuántas Sí. veces las blancas atacan el caballo? Dos. ¿Y cuántas veces el caballo está protegido? Tres. Con el rey, la dama y el otro caballo. Pero este caballo está clavado. Si ese caballo Pero es defiende a su compañero, pierde la una dama. clavada relativa. La clavada es relativa, ¿no? O sea, realmente en este momento las blancas amenazan tanto torre por caballo Sí, como alfil por caballo. sí. Porque este caballo no puede defender y la dama tampoco puede defender porque su dama vale mucho Pero para sería ser mejor entregada. hacer alfil por caballo y después comerte el otro caballo, ¿verdad? Eso que estás pensando sería correcto si fuera el turno de las blancas, pero no es el turno de las blancas, Vale. es el turno de las negras. Entonces las negras, al ver esta amenaza, torre por caballo o alfil por caballo, las Hacer dos el son enroque correctas. largo también. No, las negras no hicieron el enroque largo. Hacer un enroque largo es un grave error estratégico porque el rey se estaría colocando en una Bien zona descubierto. donde está Sí, expuesto, ¿no? Si viene un enroque largo, las blancas ganarían dando mate en 2, sí. haciendo alfil a 6 jaque, única rey C7 y dama B7. Las negras continuaron con torre D8. Entonces, aquí estamos notando que las negras tienen un grave problema de espacio y de que sus piezas estorban entre ellas. Sí. ¿Por qué? Porque este caballo no puede mover, está clavado de manera absoluta. La Sí. dama estorba la actividad del alfil que quiere desarrollarse. El otro caballo no puede mover porque está clavado. Y como el alfil no puede mover, la torre tampoco puede mover. O sea, realmente hay una gran incomodidad. En esta posición, Paul Morphy, al ver este escenario, decide sacrificar la torre, haciendo torre por D7. Entonces, Ujú. estamos notando que primero Paul Morphy sacrificó primero un caballo en B5. Y ahora está sacrificando una calidad, una torre por un caballo. Bien. ¿Sí? Las negras aquí no pueden capturar de caballo, pierden la dama. Pueden Sí. capturar de dama, pierden la dama. No les queda otra que capturar con la torre. Sí. Y finalmente Morphy, al ver esta pieza clavada, absoluta, decide Bueno, la otra traer torre. la última pieza. Perdón, tengo la garganta seca. Bien, es el turno de las negras. Pero si fuera el turno de las blancas, pueden hacer tanto alfil por torre como torre por torre. Por eso, Sí. aquí las negras decidieron salir de esta incómoda clavada para que el caballo pudiera proteger a la torre. Y por eso Sí. continuaron con dama E6. Y ahora las negras hicieron, bueno, si es la partida de la ópera, no puedo hacer alfil por caballo porque el mate se hace con el alfil y la torre, por lo tanto no hacen alfil por caballo. No. Paul Hacen Morphy continuó aquí con alfil alfil por torre. por torre. Jaque. Ah, El caballo capturó el alfil y a partir de aquí ocurrió un jaque mate en dos movimientos. y dama B8 jaque, caballo por dama. Como ya me lo has dicho antes, lo de el mate de la ópera, pues ya lo sabía. Lo había visto en otro sitio. Y torre Y de 8. ahora, pues, Sí. Bueno, yo no sé si Dariel estará presente en el live, pero justamente en la clase que di hace poco estuve estudiando con él una partida
donde también se dio jaque mate con estas dos últimas piezas, el alfil y la torre. Daríamos el niño pequeño. Sí, no es tan pequeño. Ya, no es tan pequeño. Y entonces ya está. Si a este jaque mate se le conoce justamente como el mate De la de la ópera. ópera. Entonces, pregunta. ¿Tuvo influencia el alfil en C4? Sí, Sí, ¿verdad? Junto con la sí, dama que también se colocó en B3. Hubo mucha sí. influencia en esta diagonal sobre el punto F7. Vamos a repetir la partida, pero Viendo las ahora columnas. tomemos en cuenta cómo se abre una columna sobre el rey. Entonces, vamos a ello. Dime en qué momento las blancas han abierto una columna. Sí. ¿Las blancas o las negras? Ahora. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Ahora se han abierto dos. El de E y el de la dama. Son semiabiertas. La columna D es semiabierta y la columna E también es semiabierta. También. Mm. Seguimos. Ahora la columna D es abierta total y la de E Se- se ha vuelto a cerrar. cerrada, muy bien. Esta pasó a Sí. ser abierta. Seguimos. ¿Vale? Ahora otra semiabierta con el caballo por peón. La columna B ahora es semiabierta. Semiabierta. Y ahora se hará abierta la columna C y B. ¿Ahora qué ha pasado? Y se ha hecho semiabierta la columna C. Sí. ¿Y qué ha ocurrido con la columna B? Ahora se hará abierta total. No, no, mira la columna B. Bueno, ¿No te diste cuenta? Mira, ya, antes, sí, en el momento en que el el, caballo captura, la sí, el columna peón ha B pasado. es semiabierta. Sí, Y ahora que el peón ha capturado, ¿cómo ha quedado la columna B? semiabierta. No, No cerrada, cerrada. Ahí cerrada, están dos peones. sí, Cerrado. cerrada, cerrada. Ok, Y ahora las ahora se blancas vuelve han otra vez capturado el peón. semiabierta. Sí. Ah, Ahora recién es semiabierta. la columna B es semiabierta. Sí. La C Caballo semiabierta. D7, La sí, D abierta. Y sí, la E cerrada. verdad. Ok, continúo. Caballo D7, enroque largo, mm, torre por caballo y alfil por torre. Ok. O sea, ahora se ha abierto total la columna E E. y las otras, La columna E cerrada. no, perdón, he dicho E, pero es D. La columna D ha estado abierta por mucho tiempo, Josefina. Ya lo habías dicho desde el principio. Recién no Ah, se ha vale, abierto. O sea, el hecho sí, de que el caballo esté aquí no significa que la columna esté cerrada. No. Solamente vale, se dice que la columna es abierta si no hay peones. Esta columna está abierta. Es decir, para que tengan claro esta posición. Aquí pueden existir 7 piezas negras que no sean peones. seguiría Aquí puede siendo la estar una columna torre, abierta. aquí puede estar otra torre, aquí puede estar un caballo, aquí puede estar una dama, aquí puede estar un alfil, aquí puede estar otro alfil. Y esto sigue siendo una columna abierta. Abierta. Que esté Sí, congestionada de varias piezas no importa, pero sigue siendo una columna abierta. La definición de columna abierta es que no existan peones. Solamente peón. eso. ¿Sí?
Bien, entonces, en esta partida hemos observado que las columnas cercas al rey ha sido esta. La columna abierta D, la columna Y la semiabierta C. semiabierta Esta está lejos, pero también tuvo influencia. Sí, la columna semiabierta B. Tuvo influencia porque la dama llegó a esta casilla. Muy bien, repetimos de nuevo la partida, pero ahora observando las maniobras para eliminar a un caballo enemigo en F6. Pregunta, Vale. ¿se colocó un caballo en F6? Sí. Sí. La partida fue de la siguiente manera. Par de verdad. ¿O no? Tarde. En este momento se Ahora. colocó un caballo en F6. Sí. ¿Qué maniobras hicieron las blancas para eliminar ese caballo? Vamos a continuar la partida. Alfil G5. En este momento el alfil está ejerciendo presión al caballo. Lo ha Sí. clavado de manera relativa. No lo ha eliminado porque el caballo todavía sigue allí. Pero al menos hay una influencia de clavada. Pero no lo ha eliminado. No. Caballo en F6 Caballo. todavía sigue allí. Alfil, caballo de 7 y ahora un roque largo. Recién el caballo se ha movido de F6. Entonces la maniobra ha No, sido esta. no lo han echado. Ha sido voluntario. Ha sido voluntario. Sí. Ahora dama B8 Y ya está, ¿no? y ya está. Muy bien. Tuvo influencia el alfil también en G5, ¿no? Junto con la Sí. torre. Ahora volvemos a repetir la partida, pero esta vez observando la influencia que tiene la rapidez en el ataque. ¿Por qué el ataque de las blancas fue muy rápido? No lo sé, será porque las blancas han desarrollado antes que las negras Claro, y eso ellos han ocurrió, movido. es verdad, pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Por qué las blancas moviendo- desarrollaron más rápido las piezas si es un turno por cada bando? Porque las negras ya empezó de seguida atacando. Porque las negras perdieron tiempo. Por eso es que las blancas completaron el desarrollo más rápido. Pero ¿en dónde perdieron tiempos? Vale. Ahora peón por peón. ¿Cuántas Alfil veces ha por movido este alfil? dos. Dos. Aquí ya está una pérdida de tiempo, porque en fase de apertura, ¿cuántas veces se debería de mover una sola pieza? Una. Una. Aquí las Una. negras están cometiendo el primer pecado, porque no querían perder el peón de 5. Vale. Desarrollo, desarrollo. En este momento Morphy también mueve una pieza dos veces, pero lo hace La porque hay dama. una doble intención. La amenaza de mate y el peón de ¿Mm? B7. Entonces se justifica la pérdida, entre comillas, de tiempo, porque no es una pérdida de tiempo. Hay algo que justifica el movimiento de la dama por segunda vez. Entonces las negras tienen que hacer un movimiento de dama en una casilla incómoda, porque ahora el alfil no se va a poder desarrollar, al menos en una sola jugada. Mm. Necesitará que esta dama se quite o necesitará mover el peón de G7 para que el alfil se fianchete. Alfil G5. Las negras han movido la dama a E7, las blancas aquí continuaron con desarrollo. Ya ves cómo con un movimiento las blancas siguen desarrollando, excepto la dama que se movió dos veces. Ahora, ¿qué hicieron las negras? Alfil G5. No, las Ah, no, negras, las las negras. negras. De avanzar un. C6. Sí. Esto, ¿desarrolla una pieza? No, No desarrolla una pieza. Por lo tanto, no, las es una negras se quedan jugada atrás en el defensiva. desarrollo. ¿Y las Sí. blancas qué hicieron? Alfil G5. Las blancas sí desarrollan una pieza. Entonces ya ves cómo las Sí. blancas
mueven sus piezas una sola vez, excepto la dama que se movió 2 veces, pero las negras solamente han desarrollado 2. Sí. Por eso es Ahora que la rapidez de del 5. ataque eh, aparece. Ahora que las negras hicieron B5, ¿qué opinas de esta jugada? Pues que podían haber desarrollado el caballo. Pudieron haber No, desarrollado el caballo. En vez de eso, no, han movido un peón. Desarrollan una pieza, ¿no? no, han movido un peón. Solo han Podían movido un haber peón. desarrollado el caballo. Y además han dejado débil el peón de C6. No, Sí. sí, lo digo bien. Ok, entonces Paul Morphy al ver su ventaja en el desarrollo decide sacrificar. El caballo por 2 peones. Este peón de C6 va a capturar el caballo. ¿Cuántas veces ha movido ese peón? 2. 2 veces. No, hace 6 y ahora ha capturado. Sí. Las blancas aquí vuelven a mover el alfil. Caballo de 7. Caballo de 7 y más Un roque desarrollo. largo. 4 piezas desarrolladas. 3 Sí. piezas Y ellos 2. desarrolladas. Oh, no, ellos 3. El alfil ya no tiene influencia en esta diagonal, ahora tiene influencia en esta, En donde esto. se encuentra el rey. Ahora Clavando al torre caballo de manera de 8. absoluta y el otro caballo clavado de manera relativa. Sí. Bien, aquí la partida continuó con Torre torre de de 8. 8 defendiendo al caballo. Y vino otro Después, sacrificio. sí, torre por caballo. La idea del Torre por... sacrificio es seguir eliminando defensores, porque ahora es la torre quien ha quedado clavado absoluto. Sí. Y la Y última ahora, pieza salió al sí, y desarrollo. ahora la dama se pone en E6. No me acuerdo para qué me lo dijiste. Recordemos que la influencia que ejerce la rapidez en el ataque. Las blancas han desarrollado todas sus piezas y están atacando con fuerza la torre en D7. Y el caballo La no torre. lo defiende porque está clavado, relativo. Por eso las negras mueven la dama a E6 para romper la clavada y de esta forma el caballo pueda defender a la torre. Pero es demasiado tarde. ¿Cuántas veces ha movido la dama? 3. 2, 2. Dos. Una E7 y ahora E6. Han perdido tiempos con el peón C avanzándolo 2 veces. El movimiento B5 también es otra pérdida de tiempo porque se movió un peón. Y el movimiento del alfil yendo a G4 y capturando fue otra pérdida de tiempo. Y todo eso lo fue aprovechando las blancas para desarrollar cada una de sus piezas y obtener un ataque ganador. Por eso es que a partir de aquí vino el remate. Alfil, alfil D7 por D7 jaque. Caballo por D7. Dama B8 jaque. Caballo por B8. Y torre D8 jaque mate. Muy bien. Por ahí me preguntan en el chat si las negras jugaban en vez de torre D8, dama B4. Ok, vamos a retroceder un momento. Imaginemos que las negras no hacen esta jugada, sino que hacen dama B4. ¿Sí? Están moviendo la dama, ¿cuántas veces? 3, Dos. 2. 2 de E7 a B4. Esta jugada es un error, Mario, porque esta pieza corre peligro. Es decir, está atacado 2 veces y defendido 2 veces. Aquí las blancas pudieran de una vez aplicar el principio de eliminar al Alfil, defensor. Es alfil decir, por caballo. viene alfil por F6 Sí. y ya no puedes, ya es demasiado tarde que captures el alfil. Pierdes el Y caballo. ahora ganamos la pieza. El rey no Sí. puede ir a la casilla E7 porque la dama quedaría sin protección. Cuando el rey vaya a la casilla D8, pues viene un ataque al descubierto, jaque y ganaremos la torre. ¿Sí? Por eso es que no es correcto. Incluso no estoy obligado a ganar la torre, puedo seguir atacando porque el rey ya está expuesto. Me gustaría más dama por F7. Dama por F7 se ve más fuerte. Porque el rey sigue estando mal
Y ya nuestras torres también se preparan para continuar el ataque, etcétera. Muy bien. Retrocedo entonces. Ya hemos visto esta partida desde todos esos ángulos, ¿no? La actividad, la influencia que tuvo el alfil junto con la dama en esta diagonal, cómo se eliminó el caballo de F6, cómo se abrieron columnas cerca del rey y finalmente cómo las blancas desarrollaron muy rápido las piezas. Y ha sido comúnmente porque las negras han perdido tiempos en su desarrollo moviendo peones. Ok, la siguiente partida que Roberto Grau nos sugiere que revisemos es la partida 55. Estamos en la partida 49, ahora saltamos a la 55. 55. Ok, esta partida inició de la siguiente manera. Recuerda, vamos a ver esta partida primero observando la influencia que tiene un alfil en C4, que se ubica en la diagonal A2, G8. Comúnmente ese alfil va a tener influencia en el punto F7. Y pudiera ser que la dama también tenga influencia desde la casilla B3. Hola Enrique, muchas gracias por el regalo, bienvenido. Bien, entonces aquí se continuó. Bueno, vamos a ver la partida. Gracias Enrique, bienvenido, ¿qué tal? E4, E5, F4, E por F4. ¿Cómo se llama esto? No sé qué gambito de rey aceptado. Gambito de rey aceptado. Si la idea de un gambito es ganar tiempos en el desarrollo, porque mientras las negras pierden tiempo moviendo este peón dos veces, las blancas lo van a utilizar en desarrollar. Primera pieza desarrollada. Y las negras han ganado un peón, pero a costa de no tener por ahora desarrollo. Las negras han hecho G5. ¿Han desarrollado piezas? No. No. Las blancas lo usan para desarrollar. Vino G4. ¿Las negras desarrollan una pieza? No. No. Lo Ahora usan las las blancas. negras, las blancas mueven el caballo. Pueden moverlo, Ahí sí. no están obligadas. La teoría aquí considera en roque corto como aceptable. Desarrollan una pieza, pero están entregando el caballo. Las negras capturan el caballo. Pregunta, ¿cuántas veces este peón ha movido? Espera. 3. Una, dos, tres. ¿Y el otro peón? 2. Dos. 5 movimientos de peones. Y eso lo ha aprovechado las blancas para desarrollar la torre, desarrollar el alfil. Y en este momento pueden hacer dama por F3. Pero las blancas han preferido de una vez tomar acción y realizar alfil por F7. Así fue esta partida. Las blancas han querido sacrificar de una vez. Han sacrificado un peón en F4. Han sacrificado un caballo que estaba en F3. Y ahora están sacrificando un alfil. Dos piezas más un peón han sacrificado las blancas. ¿Con qué intención? Pues imagino que es poner la dama junto con la torre Bueno, la y hacer intención más de es que el abajo rey quede mal nosotros. ubicado en F7, en una columna Abierta. semi, porque hay un peón. Sí. Una columna semiabierta. Pero será abierta. Pero será abierta en algún futuro. La partida continuó rey por F7. ¿Sí? No capturar el alfil, pues entonces el alfil no se sacrificaría. Y eso le favorece a las blancas. Ok, se continuó con dama por F3. Entonces notamos, las negras han movido 3 veces este peón, han movido 2 veces este peón y el rey es la única pieza que se ha desarrollado. ¿Hay compensación para las blancas? Pues supongo que sí, porque están ya casi amenazando mate y las negras no tienen movimiento ninguno. No tienen ni para defender. Así. Sí Sí, tienen. pueden defender el peón de manera temporal, por ejemplo, Sí. haciendo alfil Alfil H6 H6. o alfil D6.
Bueno, la partida continuó con dama F6. Y como diciéndole al rival, ay, captúrame la dama, por favor, quiero cambiar las damas, quiero ir a un final. A las blancas no les conviene un final porque tienen 2 piezas de menos. De menos. Por eso, las blancas, para mantener el ataque, deciden abrir la posición de 4. No les importa que esta dama capture el peón haciendo jaque, porque es una misma pieza moviendo varias veces en fase de apertura, y esto va a permitir que el rey pueda esconderse y se amenazaría alfil por F4 y nuevamente la posición se vuelve a abrir. Bien, entonces aquí las negras hicieron dama por D4, ganan un peón. En este Rey momento H1. las blancas no quisieron mover el rey, Oh, hicieron no, alfil E3. ¿Por qué esta jugada es posible? porque está clavado el peón. ¿Qué pasa si las negras hacen dama por E3? Dama, dama por peón jaque. No. Dama por dama. La dama por E3 te están dando un jaque. No puedes hacer dama por peón. Y recuerda, no te conviene cambiar damas. Así que es un error pensar en cambiar damas. Sí. ¿Por qué esta Torre, jugada es un error? la de las negras. Claro. Porque la dama se come dama por dama y no puede comer con el peón porque está clavado. Exactamente, pierden la dama. Por ese motivo es que el alfil es intocable. Porque ese peón Sí. está clavado de manera absoluta. Por eso el movimiento alfil E3 tiene sentido. Pero vamos a ver algo. ¿Acaso con alfil E3 no se está dejando este peón sin protección y por consecuencia la torre en el aire? Sí. ¿Por qué crees que las negras no hicieron dama por B2? Porque pensaron que era un peón y les pareció que el alfil tenía más puntos. ¿Cómo jugarían las blancas? Caballo D2. Caballo de 2 Sí, haciendo desarrollo pudiera ser. Estás primero protegiendo harían la torre jaque. más desarrollo. Primero harían jaque. Dama por peón. Jaque. Eso sería lo correcto. Si la dama se aleja y el rey no está protegido y tenemos 3 piezas atacando, pues vamos a atacar. Imagina que las negras bloquean con caballo F6. ¿Cómo continuarías el ataque? E6. E6, No, ¿cómo es eso? perdón, E5 quería decir. E5 sería la jugada muy fuerte. Estás Quería decir creando una E5 porque interferencia, la dama no protege al caballo, esta dama y no puede amenaza capturar la mate. torre. ¿Por qué? No, Porque la torre, amenaza casi mate. ¿cómo sería? Pues dama por caballo jaque. Y si el rey se va lo mismo a, a G8 como exacto, pues dama F7 mate. No, jaque. Y ahora, alfil G5, jaque mate. Jaque. Jaque, pero dama por alfil. Y luego dama por alfil de jaque mate. Hay otro jaque mate muy bonito hacia el estilo del mate de la ópera, que es sacrificar la dama seguido de torre por F8. Pero esto dura 2 movimientos. Por lo tanto, es mejor esto que es un solo movimiento. Incluso alfil por E7 también es un solo movimiento y es correcto. Por ese motivo es que a alfil E3 las negras no hicieron dama por B2. Las negras decidieron retroceder la dama. ¿Cuántas veces ha movido esa dama? Una, dos veces. 3. Y ahora ha vuelto tres. Una, dos, Dos, y me ha faltado tres. contar la que ha vuelto, tres.
Es así como en la partida anterior. Las pérdidas de tiempo hacen que el ataque de las blancas se acelere. Sí. Ok, aquí las blancas continuaron con caballo C3. Como diciéndole al rival, mira, me puedes capturar el alfil. Sí. Pero no lo hicieron. Las negras decidieron continuar con caballo E7. Así que te hago la pregunta. ¿Qué pasaría si las negras capturan el alfil? Dama por dama, caballo por dama, torre por dama, ¿no? Pues haría dama por peón y quedaría la dama atacar con la torre. La dama quedaría clavada. Ok, dama por E3 no está mal, pero mejor es dar el jaque en H5. La dama es más activa desde H5. La dama se quita de la columna F dando jaque Sí, y luego ganaremos la dama. Por sí. eso es que el alfil en E3 no se puede capturar. Y por eso a caballo C3 se continuó con caballo E7. Pero Ok, ahora sí se puede comer la dama el peón, ¿no? la dama, este peón. Sí, Ok, Josefina, pero recuerda, estamos en fase de apertura y las blancas han sacrificado un caballo en F3 y han sacrificado un sí. alfil. Las blancas han sacrificado dos piezas, Josefina. No les Y venga, su conviene a las jaque. blancas cambiar damas, porque un No, final es perdedor para las blancas. Ir a un final con dos piezas de menos es perdedor. Las blancas claro. se lo están jugando todo para un ataque. No pueden cambiar damas. Tienen prohibido cambiar la dama a no ser que ocurra un jaque mate. Es un error estratégico pensar en esta jugada. Las negras estarán felices de ir a un final con sus dos piezas de ventaja. O sea, las blancas aprovechan esta situación para atacar. Si las damas se van, no hay ataque. No con eso. Bueno, aquí se continuó con alfil por F4. Mira, la columna F antes era semiabierta y ahora pasa a ser una columna abierta. Abierta Columna donde total, se sí. encuentra el rey. El hecho de que Sí. existan muchas piezas en esta columna no significa que la columna sea cerrada, no. Esto es una columna abierta completamente. Abierta. Ok, aquí se continuó con D6. Las negras han desarrollado unas piezas. No, no. Han avanzado el peón, tenía que haber desarrollado la pieza. Solo han desarrollado No un caballo. caballo y una dama. Sí. Continuó con dama H5, Ok. rey G7. Mira dónde ahora está el rayos X, hacia la dama. Sí. Y ahora vino, como ya las Alfil, blancas tienen el desarrollo completado, vino un bonito remate. ¿Cuál creen que sea esa jugada? alfil E5. Va por allí, pero no. Se continuó con boom, Peón. alfil H6. La idea es bien simple. Se está dando jaque y se está atacando a la dama. Si la dama captura el alfil, entonces daremos Yo no mate la en veo. una con dama F7. Vale. Por eso las negras aquí continuaron con rey G8. Y Ahora, ahora torre por dama. claro, aquí vino torre por dama directamente, dama gratis. Dama Sí. G5 se ve bonito también, ¿no? Sacrificar la dama para luego venir con un mate de la ópera. Pero allá es Sí. suficiente. Torre por F6. Vino caballo G6. Luego vino dama D5 jaque. Única rey alfil E6. Y dama por E6. Pregunta. ¿Tuvo influencia el alfil en esta diagonal? Sí. Sí, porque fue la pieza que se sacrificó en F7. ¿Tuvo influencia Sí. la dama en esta diagonal?
Sí, Sí, mira, se está colocada allí. porque aún está. Sí, Claro, la dama no fue por la casilla B3, sino que fue de esta forma. sí, exacto. Entonces tuvo influencia. Ok, nuevamente revisemos la partida, pero esta vez observando cómo se abren columnas Las columnas. sobre el rey. Entonces me vas avisando. Vale. 4, 5. Ahora, Ah, ya te diste cuenta, ahora ¿no? las dos columnas son semiabiertas, la del rey y la columna F. La E y la F. Ahora la columna G es semiabierta y la otra sigue siendo semiabierta Así también. es. Muy bien. Hay tres columnas semiabiertas. Se ha capturado el peón de F7. De igual manera, esto sigue siendo semiabierto. Sí, Se ha capturado un peón en F3. Esto sigue siendo semiabierto. semiabierta. No te has dado cuenta. Se ha capturado un peón en D4. Por lo tanto, la Sí, columna D pasa a ser semiabierta. semiabierta. En fin, he capturado un peón. Sí, te lo iba a decir. Ahora la columna F es abierta Es total. abierta. ¿Bien? Ok. El resto de G7. Y ya. Ok, entonces las columnas abiertas y semiabiertas sobre el rey, cerca del rey, bueno, está la columna G semiabierta, la columna F La columna abierta, la columna abierta, E semiabierta. semi. Y la columna F, no, E. D también está semiabierta. D está semiabierta, pero no está tan cerca del rey. Sí, pero es No. verdad, es semiabierta. Nuevamente repetimos la partida, pero ahora observando las maniobras para eliminar al caballo enemigo de F6. F6. Pregunta, ¿se colocó un caballo en F6? ¿Sí o no? Yo no me acuerdo, pero yo creo que sí. ¿No te acuerdas? Pues sí me acuerdo. No me A acuerdo. ver, en el chat, ¿se acuerdan si se colocó un caballo en F6? ¿Sí o no? Hola José, sí se cobró por clase, sí, a $10 la hora. Cualquier cosa me puedes escribir por la mensajería interna de TikTok y te paso la información completa. Juan comenta no. Eso es correcto. El caballo nunca se colocó en F6, Josefina. En F6 se colocó la dama. De hecho, el caballo se colocó solamente en E7 y luego fue a la casilla G6. Entonces, no existen maniobras para eliminar un caballo en F6 porque nunca se colocó allí. Vamos a ver la partida. En ningún momento ese caballo pisó la casilla F6. F6. Ahí está. El caballo nunca movió a F6. Bien, no hubo entonces maniobra para eliminar un caballo a F6 porque el caballo nunca se colocó allí. No. Ahora, nuevamente, repetimos la partida y vamos a hacernos la pregunta. ¿Por qué? O sea, vamos a observar la influencia que ejerce la rapidez del ataque. ¿Por qué el ataque de las blancas fue muy rápido? Porque las negras perdieron tiempo. Ajá, ¿y cómo perdieron tiempo? Yo creo que moviendo las piezas más de una vez, más que con peones.
Dime cuáles fueron las pérdidas de tiempo de las negras. Pero ahora, vale. Esta es una. Están moviendo el peón 2 veces. La del gambito. Otra. ¿Desarrollan una pieza? No, ¿verdad? No, ¿Desarrollan una pieza? no. No, ¿verdad? Están solamente moviendo peones. Por eso las blancas utilizan esa pérdida de tiempo para Desarrollar. desarrollar. Otra pérdida Ahora, de tiempo. Claro, están ganando un caballo, pero eh, ahora han dama por ganado un peón caballo las negras y y ahora un pueden alfil. ganar un alfil. Con 2 piezas sacrificadas. Pero la compensación de las blancas radican en la actividad y el rey mal ubicado en F7. ¿Qué opinas de este movimiento de dama? La salida es prematura, tenía que haber sacado antes el caballo. Sí, no, la dama era porque quería evitar que... Quería cambiar damas. Pero las blancas dicen, no me importa, quiero seguir abriendo la posición y están sacrificando otro peón. ¿Qué opinas de esta jugada? ¿Cuántas veces está moviendo la dama? Gana, gana peón, pero pierde tiempo por mover 2 veces la dama. 2 veces la dama. Y eso lo utilizan las blancas para Para bueno, atacarla. exacto, para Y, desarrollar y atacar. y la dama que ha movido 2 veces le toca volver a mover. Sí, Entonces ya estás notando cómo las negras pierden tiempo con su peón, con su otro peón y ahora con la dama yendo 1, 2 y regresando 3. sí, Y es así como de poco a poco las negras están perdiendo tiempos. Por eso es que ocurre la rapidez en el ataque. Y porque las blancas desarrollan piezas mientras las negras no lo hacen. En este momento es que recién las negras desarrollan una pieza menor. sí. Pero es demasiado tarde, ¿no? Son 2 piezas desarrolladas y las blancas han desarrollado 4. Y esta prácticamente ya está preparada también para atacar. Alfil por F4. Columna completamente abierta. D6. ¿Qué opinas de esta jugada? Una pérdida de tiempo, tenía que No haber sacado el desarrolla caballo. piezas. Por lo tanto, ya vino el remate. Que tiene ventaja en Sí. el desarrollo, tiene el deber de atacar sí Dama o sí. F5. ¿A qué? Y tanta es la ventaja que nace la combinación. G7. El alfil intocable. Porque a dama por H6 viene mate en una. Sí. 3 piezas Torre, sacrificadas, ¿no? El torre caballo, G7. el alfil y ahora el alfil en H6. 3 piezas sacrificadas para dar un jaque mate. Bueno, alfil H6 se continuó con rey G8. Se ganó la dama. Se amenaza mate en una. Se amenaza torre por alfil que también es mate en una. No hay defensa. Vino caballo G6 porque el caballo defiende al alfil. O sea, no existe torre por alfil. Pero no era necesario porque vino el jaque mate desde otra diagonal. Por Sí. eso es que hubo influencia de la dama y también del alfil que se sacrificó en F7 en la diagonal A2, El G8. mate de Boden, ¿eh? Casi. Como un mate de Boden. Y ya está. Sí. Muy bien, Josefina. Entonces, para finalizar, hacemos una pausa con esto, así como hicimos en la clase anterior, gente. Las personas que se quedan hasta el final del live, como está de trending, que me imagino que ya ustedes habrán visto la serie de Netflix de la reina del ajedrez, ¿no? La vida de Judith Polgar. Eh, estoy, en la clase anterior le mostré la primera partida que jugó Judith en su primera Olimpiada en Grecia. Así que vamos a ver la segunda partida de ella. La voy a buscar. Vamos a comentar esa partida de ella.
Judith Polgar. Quienes no han visto esa película de la vida de Judith Polgar, se las recomiendo porque hablan muchísimo de esa Olimpiada. Por supuesto, no colocan todas las partidas de ella porque sería interminable, solamente muestran los resultados. Vamos a ver entonces cómo le fue a ella en ese torneo que se jugó en el año 1988. Ella jugó 188. las Olimpiadas en la sección femenina ¿Dónde fueron las Olimpiadas? en Grecia. Vale. Bien, estoy esperando que se descargue la partida. Control C, ahora me voy a un estudio. ¿Dónde la coloqué? No lo recuerdo. Creo que lo coloqué aquí. Bueno, creo que ya no importa dónde la coloque. Lo que pasa es que estoy buscando el estudio. Aquí está. Bueno, ahí se ve el nombre de los jugadores. Judith llevaba las piezas negras, por lo tanto voy a voltear el tablero. Ronda Vale. 2 de la primera Olimpiada de Judith. Y esa partida inició de la siguiente manera. Caballo F3, C5, B3. Es decir, las blancas quieren desarrollar el alfil por B2. Vino caballo C6, alfil B2, D5. Las blancas hicieron E3. Comúnmente este movimiento es porque las blancas suelen construir una estructura al estilo de la India de dama con un tiempo de más. Y también el movimiento E3 sirve para evitar el movimiento D4. Con D4 de una vez este alfil queda neutralizado. La partida aquí continuó con A6. Es decir, Judith temporalmente mueve este peón, pero tiene un claro objetivo: evitar que las blancas claven al caballo de C6. Por eso es que las negras, Judith hace este movimiento. Parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? A primera vista. Sí. Pero se justifica porque se evita el alfil B5. Se continúa con alfil E2. Desarrollo, caballo F6. D3. Entonces ahí van las blancas formando esta estructura. Comúnmente este peón más adelante puede ir a la casilla C4. Sí, pero estas posiciones son típicas al estilo de la defensa india de dama. Son las negras quienes suelen jugar de esta forma. Así que las blancas, al jugar de esta manera, es como tener la india de dama con un tiempo de ventaja. La partida continuó con dama C7. Vino caballo BD2. Y esto le permitió a Judith dominar el centro de una vez haciendo E7, E5. ¿Sí? Las negras han desarrollado dos caballos más la dama, pero tienen dominio del centro. Son las blancas quienes han adoptado una posición pasiva pero típica en la India de dama. Y las blancas han continuado con el enroque corto y Judith ha hecho de una vez alfil de 6. ¿Cuál cree que sea la idea del alfil de 6? Si las negras tuvieran el poder de volver a jugar, ¿qué crees que harían? Yo creo que avanzarían el peón para hacer marchar el caballo, perdón. Entonces avanzarían Y el peón de E4. Claro, esa sería no, la idea de Judith. Intentar es eliminar al ese. caballo para poder realizar alfil por H2. Sí. Por eso aquí las blancas continuaron con E4. Frenan el avance de este peón y de esa forma neutralizan esta batería. Sí.
Aquí Judith decidió continuar con D4. Es decir, ¿cómo es este tipo de centro? Cerrado, ¿no? Cerrado completamente. Cuando un centro está cerrado, ¿qué tipo de estrategias se deben adoptar? Se debe mirar de mantener los caballos. Los caballos les encanta jugar en posiciones cerradas. ¿Qué más? Mm. ¿Cómo son los Y ataques mirar con de un centro romper. cerrado? Y mirar de romper. El que tenga ventaja debería de romper. Romper. ¿Romper en dónde? O sea, la pregunta es la Pues estrategia en sí. por ejemplo, mm, a veces C4. ¿Para quién? ¿Para las negras o para las blancas? Para las negras es C4. Pero C4 es regalar un peón, ¿no? O Mm. sea, lo que quería, o más bien lo que debo comentarte es que cuando un centro es cerrado, Josefina, el ataque es hacia los lados del tablero. Sí. O las blancas se Hacia enfocan atacando en el flanco hacia de los dama, lados o hacia el lado que ya se ha enrocado el ujú, compañero. o las blancas se enfocan abriendo en F. Comúnmente a las negras Ujú. les gustaría buscar la ruptura en F5 y atacar al rey. Comúnmente las Sí. blancas suelen buscar rupturas en el flanco de dama. Ahora, seguimos analizando esta posición con calma. Vamos a ver las piezas, solamente enfoquémonos en las piezas menores, tanto de las blancas como de las negras. Dime 4. cuáles piezas son buenas, cuáles piezas son malas. Por ejemplo, el alfil de C8 es buena. Es bueno, muy bien. ¿Qué más? El caballo de C6 yo también lo veo bueno. Está bastante centralizado. Los caballos en posiciones cerradas son muy buenos, en general. Sí. Lo En mismo cambio, se el puede. alfil de D3 no es buena. El alfil en D6 es malo, lo voy a colocar en rojo, D6. porque está Vale. detrás de la cadena. Ok, las Sí. blancas. El alfil de E2 no es bueno. De hecho, sí lo es. Está viendo en esta diagonal, solo que cumple un rol defensivo. Pero los peones, las blancas casi los tiene todos en blanco. Es verdad, está bloqueado, no tiene campo de visión en el flanco de dama, pero sí tiene visión en el flanco de rey. Por lo tanto, no se le debe considerar malo. Los caballos, como la posición es cerrada, pues son Son buenos. buenos. Y el alfil en, en B7, en B2. B2, yo no lo veo malo. Ok, es pasivo. No es una Es pieza pasivo. tan mala, pero sí es pasivo porque está Es bloqueado pasivo. completamente por Mm. esta sólida estructura. Es pasivo. Entonces, Pero falta, pero falta desarrollar la dama, comunicar las torres y mover las torres sí, pero en su sitio de... en posiciones cerradas tiene más relevancia la posición de las piezas menores que las torres. Por supuesto, hay que Vale. tratar de buscar darle actividad a las torres y también a la dama una mejor casilla. Bien, Por en esta ejemplo, ahora posición, las blancas caballo continuaron con A4. A4. Yo hubiera hecho caballo C4. Caballo C4 pudo haber sido otra opción. La idea es que si el caballo va a esta casilla, Judith lo fuera expulsado. Sí. Porque es un error estratégico para las blancas cambiar un caballo, que es una pieza buena, por un alfil, que es una pieza mala. Esto jamás Mm. se hace. Jamás, jamás se cambia una pieza buena por una pieza mala. Eso se lo tienen que grabar siempre. Eso es un error estratégico grave. Ay, pero que un caballo vale 3 y un alfil vale 3. Depende de la posición. En posiciones cerradas este alfil es malo. No vale lo mismo que un caballo que le encantan las posiciones cerradas. ¿Sí? Las negras estarán felices de ver este cambio. Mm. Ok, la partida continúa entonces. A4, B6, caballo C4. El caballo ha mejorado su posición. Vino alfil E7. ¿Cuál es el pensamiento estratégico de Judith para mover por segunda vez este alfil que ya se desarrolló a D6?
Recordemos que el alfil tenía la intención de que este peón avanzara y poder atacar H2. Sí. Ese plan ahora es imposible, porque el centro está cerrado. Por eso el pensamiento de Judith es, si una pieza no está haciendo lo que tiene que hacer, inmediatamente hay que ponerlo a trabajar. Pero profesor, está moviendo las piezas dos veces. Se justifica el movimiento, porque si el alfil se queda aquí por mucho tiempo es una pieza mala, mal ubicada. Una pieza mal ubicada y la posición está mal. Por eso es que Judith de una vez mueve este alfil. No es necesario mover este porque desde C8 ya tiene actividad. Ya está trabajando. Ya está trabajando. El alfil en E7 es más activo que en la Sí. casilla D6. Seguimos la partida. Alfil C1. ¿Por qué crees que las Ahora blancas han hacen hecho alfil roca. C1? Porque donde estaban no tenía campo de visión Muy y donde bien. se ha puesto tiene mucho que trabajar. Una línea recta Excelente. toda. Ese es el pensamiento estratégico que tienen las blancas. El alfil en B2 no está haciendo algo productivo, por eso es que inmediatamente las blancas lo ponen a trabajar. Desde C1 ya está bien, está mirando todo esto. Desde G5 estará mejor, porque ya está teniendo influencia. Entonces esto es estrategia. Estos movimientos son estratégicos. Bien, Judy se ha enrocado y vino alfil D2. Es decir, la jugadora de piezas blancas ha tomado la decisión de colocarlo en D2 y el alfil mira en ambas diagonales. ¿Pudo Sí. haber hecho alfil G5? Sí. ¿Pudo haber hecho otra jugada? También. Pero ella ha tomado la decisión de colocarlo en D2. Y está Que bien. tiene muchas casillas donde trabajar. Uh-huh. Ok, aquí se continuó con alfil B7. ¿No te parece curioso, Josefina, que Judith haya colocado el alfil en una diagonal donde el centro está cerrado? Sí, pero lleva la intención de llevar la dama, de quitar el Tiene que caballo. existir un objetivo. Si cada movimiento tiene que cumplir una función. El motivo de este movimiento está relacionado con la jugada siguiente de Judith. Judith quiere expulsar realmente al caballo. Quiere hacer B5. Pero no lo puede hacer de una vez porque luego de peón por peón y peón por peón pierde la torre. Por Ujú. eso Judith coloca el alfil en B7. Porque ahora la torre ya Para está protegida. sí, Y ya podrá expulsar al caballo y podrá pelear la columna A. sí. Ok, la partida continuó a 5. Este peón está atacado, está protegido 3 veces. Y las negras lo miran 3 veces. Sería un cambio, ¿no? A ver, peón caballo por, alfil por, y la dama se tiene que ir. ¿O no? Él lo defiende Caballo por, uno, caballo por, dos, tres, alfil cuatro por. veces y las negras lo atacan tres Cuatro. veces. ¿Cuáles son esas cuatro? A ver. La torre una, el caballo otro, el alfil de cuadros negros otro. ¿Y cuál es el otro? Pues no lo veo, pero me parecía que era la Son dama. cuatro, son tres. Uno, Dos y dos tres. y tres nada más. Sí. Y las negras, peón, caballo y dama. Judith no prefirió capturar, no le conviene. No, avanzar. Prefirió avanzar para expulsar al caballo. Mm. Pero el caballo no quiso retroceder. El caballo quiso colocarse de manera agresiva en la casilla ¿Visteis? B6. Está atacando la torre, hay que moverla. Entonces, la torre Sí. tiene muchas casillas. ¿Cuál de esas casillas será más útil? Para encontrar la respuesta, debemos descubrir. Si las blancas tuviesen el poder de volver a mover, indudablemente capturarían la torre. Pero como Sí. nosotros vamos a mover la torre, ese caballo probablemente quiera ir al centro. Y en el centro será una pieza muy fuerte. Por Sí. eso, Judith La tomó torre la va torre a amenazada D8. y la colocó en D8 para evitar que el caballo se colocara aquí. Entonces, todavía estamos en batallas de la estrategia, batalla estratégica, ¿no? La torre
está en una columna del centro, que eso también es bueno, ¿no? Si no hay columnas abiertas, tratamos de colocar las torres en el centro. Estamos evitando que el caballo se coloque en D5, porque si lo hace, perdería un peón. Judith ganaría un peón. Bueno, aquí las blancas hicieron caballo E1. ¿Cuál crees que sea la idea de este movimiento? El caballo ya estaba. Bueno, hay mucha estrategia Hacer relacionada con este movimiento. F4. Una de las ideas es buscar la ruptura F4. ¿Por qué? Sí, Pues porque pueden. Está el alfil, está la torre. Segundo, esta batería se ha activado. Por lo tanto, el alfil pudiera ir a G4 para tener actividad. Y sí. tercero, este caballo que parece pasivo se puede reagrupar porque las blancas pueden hacer G3 seguido de caballo G2 y reforzar el avance de F4 con un caballo en G2 que Sí. protege. Entonces, esto es un movimiento estratégico. Tiene varios planes, o F4 o G3 seguido de caballo G2 y F4. ¿Qué hizo Judith ante esta situación? Decidió continuar con torre F E8. No impide que las blancas hagan F4. Si no está diciendo, ¿quieres hacer F4? Vale, probablemente yo tal vez quisiera capturar y tal vez mi torre ya se encuentre en una columna semiabierta. Ya lo veré. Pero por ahora es una jugada útil. Las blancas no hicieron F4, hicieron G3. Es decir, me parece que quieren ir con este plan de caballo G2 y F4. Sí. ¿Qué hizo Judith en este momento? Otra jugada estratégica. Caballo Yo creo B8. que van con la idea de poner el caballo en G2, en H4 y después ponerlo en F5. Eso también es un buen plan estratégico porque esta es una casilla donde el caballo sueña en ir. Muy buena. Y es un buen Mm, plan. Ahora, vamos a entender por qué Judith hace aquí caballo B8. El motivo es también estratégico. ¿Te acuerdas cuando dijimos que el alfil en D6 era una pieza pasiva porque estaba sí. bloqueado por sus propios peones y se colocó en una mejor diagonal? Pues aquí el caballo no tiene buenos saltos en el centro. No, En se B4 va, no da miedo porque ataca un peón que está bien protegido. No es agresivo el peón en B4. se va El a caballo en B8 B4. con la idea de ponerlo en D2, en D7 En para quitar ya el D7, caballo claro. Presionaría al caballo de B6 que es muy bueno. y ganaría un peón. Ujú. Así es. Fíjate que cuando el caballo se coloca en D7 estorba la actividad de la torre. Pero Sí, el caballo no podrá saltar a D5 de todas maneras porque el alfil sí controlará esa casilla junto con el caballo. Ya ves la utilidad de que el alfil esté en B7. Si el alfil fuera estado en otra casilla, cuando el caballo tenga esta maniobra, este caballo sí pudo haber saltado aquí. Bueno, se continúa con caballo B8. Las blancas han hecho de una vez F4. Buscan una ruptura. Ojo, no es que las blancas quisieran capturar. No sabemos, tal vez quisieran avanzar y seguir haciendo una lluvia de peones. Y Judith hizo una jugada curiosa. Hizo caballo F D7. O sea, de una vez le hace la pregunta a este caballo, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a capturar o te vas a colocar en D5? Pero tienes que hacer algo, sí. porque si no hace nada, soy yo quien voy a ganar un peón. Que de hecho no es tan sencillo ganar el peón, Josefina, porque puede venir una enfilada al fila 5 y la torre se perdería. Pero le está haciendo la pregunta al caballo, ¿qué vas a hacer? Y las blancas han hecho caballo por caballo. Han soltado la tensión. Entonces las negras han hecho caballo por caballo. Ahora, momento crítico, porque en este momento las blancas pueden decidir encerrar el centro, o sea, seguir avanzando el peón y buscar una lluvia de peones, o capturar. O tal vez ninguna de las dos, sino simplemente seguir trayendo piezas. Y es aquí donde viene batalla de las ideas, Josefina. Si este peón decide Yo creo que va avanzar, a avanzar. Yo indudablemente creo que va a Judith avanzar. hará C4. Sí, Porque la idea del C4 es que se cambie todo en C4 y el alfil va a sí, cobrar vida en la gran diagonal. sí. Si este peón logra ir a C4, el caballo podrá ir a C5, presionando aquí y teniendo influencia en el centro para un futuro sacrificio. Por eso, aquí las blancas no decidieron avanzar.
Decidieron mantener la tensión y continuar con caballo F3, mirando 2 veces. O quién sabe, Josefina, tal vez tu plan de hacer esto. Solo que esto ya será imposible porque hay un alfil esperando capturarlo y dañar la Sí. estructura. Ok, ahora Judith decide capturar en F4. Es decir, Judith es quien dice, no, soy yo quien va a abrir el centro. Pero ¿acaso no ayuda esto a las blancas a mejorar el alfil y atacar a la dama? Bueno, pero también puede tapar con su alfil. Y el alfil no es tan activo y el alfil en F4 será muy bueno. Vendrá alfil de 6. Y eso ocurrió. ¿Sí? Vino alfil por F4, dama atacada y vino ¡pam! Alfil de 6. Como diciéndole a las blancas, ¿qué vas a hacer? Si te retiras, yo creo que va a venir el sacrificio. Alfil por, peón por, entra la dama dando jaque y luego entrarán las torres y se ganará, etcétera. Por eso aquí las blancas hicieron caballo H4. Caballo ahora sí puede saltar a la casilla F5. Sí. Vino alfil por F4 y las negras tuvieron que capturar de peón. Pregunta, ¿qué crees que fuera pasado si se captura con la torre? Un doble entre el avance del peón de G a GS. Un ataque doble, ¿verdad? Por eso Sí. es que se capturó de peón. ¿Sí? Se amenaza que este caballo vaya a esta casilla, entonces Judith toma medidas cautelares y coloca el rey en H8. ¿Sí? El caballo se colocó en F5. Esta es una pieza muy buena, pero muy buena. Ahora, plan estratégico de Judith, ¿no? Porque aquí la jugada que hace Judith es un poquito rara de entender, pero vamos a descubrir el motivo. Judith hizo caballo B8. ¿Por qué? ¿Por qué retrocedió el caballo a esta casilla? ¿Por qué no llevarlo a F6? ¿Por qué no llevarlo a F8? ¿Cuál es el motivo de Porque este movimiento? lleva intención de ponerlo en C6. Así es. La intención es hacer caballo C6, ganar un peón. Esa es una. En cierta forma, Judy le está diciendo al oponente, tu ataque no va a ser muy fuerte, porque en cualquier momento ese caballo puede ser expulsado. O puedo defender con torre G8 o torre F8 sin dañar mi estructura. Mientras voy a obtener un peón gratis, saludable, luego me voy a regrupar y voy a seguir mirando debilidades y tendré mayoría de peones en mi flanco de dama. Podré tener contrajuego haciendo C4 porque en algún futuro mi alfil va a despertar. Así que esta es una tremenda jugada estratégica caballo B8. Las blancas hicieron dama E1, protegiendo al peón y amenazando llevar la dama a G3 para amenazar mate en una. Judith no teme a eso, hizo caballo C6, dama G3, primera amenaza de mate, ahora vino G6. Caballo atacado. Se va Las a blancas no quisieron mover el caballo, H6. ¿no? Pudieron haberlo retrocedido, pero retrocederlo equivale a perder este peón. Y las negras tienen defensa, porque sus torres y la dama defienden bien. Por eso aquí las blancas se la juegan y deciden sacrificar el caballo haciendo dama H4. ¿Por qué? Porque amenazan dama F6 jaque y dama G7. Por Sí, eso pero Judith, haciendo esa ahora las negras se comerán el caballo. claro, Judith calculó que el ataque de las blancas no es de temer, más bien ha sido un mal cálculo. Por ese motivo Judith, ¡pam!, se zampó el caballo, dijo, no le tengo miedo. No tengo miedo a la entrada de la dama en F6. Eso ocurrió, jaque, vino rey G8. Y en este momento se continuó con dama G5. Otro jaque, ¿no? Aquí, aquí viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué fuera pasado si este rey se fuera movido a la casilla H1? Esto no ocurrió en la partida, pero es digno de comentar, ¿no? ¿Qué pasaría si el rey va a H1? Porque mira, una torre amenaza y estar en la columna G que es abierta. Pues esto no hay por qué temer porque se puede continuar tranquilamente con caballo E7. Y si viene torre G1 jaque, pues no hay problema, se bloquea de caballo. Y ya, la amenaza desapareció. No se puede capturar este peón porque está clavado.
Y si capturan de dama, entonces ya aquí las negras lo que deberían de hacer es tratar de cambiar piezas. Porque si se cambian las piezas, el ataque desaparece. Por lo tanto, en esta variante yo creo que las negras estarían felices en buscar el cambio de damas. Porque si se cambia, no hay ataque. La partida, bueno, voy a retroceder entonces, ¿sí? Porque esto no ocurrió. En la partida, tras dama F6, se continuó con dama G5. Vino rey F8. Vino dama H6. Esperando que Judy repitiera la posición con rey G8. Pero no, Judy dijo, me voy. Voy hacia el flanco donde tengo más seguridad. Y más bien ahora esta torre se prepara en atacar. La partida Sí. continuó. Dama G5 jaque. Vino F6 atacando la dama. Dama G7, una enfilada. El rey se colocó en D6 protegiendo a la dama. Ojo que este peón no está protegido. Pero Judy calculó eso. Se continuó con dama por F6 y ¡pam! Listo. Ahora uno pudiera pensar, bueno, pero es que las blancas todavía tienen un jaque. Eso ocurrió. Vino E5. El rey se movió a la casilla de 7. Y en este momento ya la dama no puede dar más jaques. Porque si viene dama F7 se bloquea de caballo. Y el caballo protege el peón. El alfil se activa y se amenaza jaque, etc. El ataque de las negras ahora será imparable. ¿Sí? No, este jaque no puedo capturar la dama porque el rey está amenazado. Entonces, bueno, vino rey de 7. Vino dama por F5 clavando a la torre. Pero tras caballo E7 las blancas se rindieron. ¿Por qué? Porque ponemos la dama delante y hacemos mate. No, no solo eso. Esta es una amenaza fuerte, pero hay algo más fuerte. O sea, en este momento se está atacando la dama de una vez que tiene que mover sí o sí. Si la dama se Sí. mueve a H5, ¿cómo creen que las blancas deben continuar? Las negras deben continuar. Haciendo jaque. Claro, traer todas las piezas. Un ataque Torre será C6 exitoso si se jaque. traen todas las piezas. Sí. Y dama C6 también es correcto, porque estamos amenazando mate en una. ¿Sí? Mm, Dama C6, yo prefiero la torre. Porque el rey no sí. puede esconderse en la columna H, tiene que ir aquí. Entonces, ya la Jaque. entrada de la dama es devastador. Crear una batería también puede ser interesante. Darle seguridad al rey también como medida cautelar. Dama C6 me gusta más porque no solamente estamos amenazando entrar con la dama, sino que estamos apoyando a que la torre vaya a la casilla H6 y el ataque continúe. Sigue siendo realmente muy feo esto. Muy feo esto. Y recordemos que las blancas sacrificaron un caballo para llegar a esta posición. O sea que si las blancas quisieran evitar que la dama negra ingrese, pues Judy estará felices en ir a un final. Porque tienen una Darlo pieza de todo aquí. ventaja. Tienen una pieza de ventaja. Sí, aunque de hecho creo que lo mejor aquí es torre F8. O caballo D5 para que el caballo ocupe esta casilla hueco. Pero la idea es presionar con la torre en F8 el peón queda clavada, así que se amenaza esto, etcétera. O incluso el caballo en G6 para presionar. Y esta es una posición completamente ganada. Y torre F8 parece directa porque se amenaza torre por. Y si el rey decide, como que de locura, colocarse aquí para salir de la clavada, este rey se está metiendo en la boca del lobo. Se está metiendo en la boca del lobo. No sé cómo continuar aquí, pero yo creo que el plan sería controlar la columna, porque las negras no deberían de pelearlo, ¿no? Este peón estaría quedando en el aire. Y el rey se va a acercar, el caballo se va a acercar y va a venir el jaque mate. Se ve feo esto. Este tipo de posiciones se cocina con paciencia, porque ya tienen una pieza de ventaja.
Y ya está, ¿no? Entonces esta partida tuvo varios elementos estratégicos, ¿no? Sobre todo del mejorar el alfil que estaba mal ubicado en D6. Lo mismo las blancas con su alfil que lo mejoraron llevándolo a C1. El movimiento estratégico del caballo llevándolo a B8 para buscar cambiar al fuerte caballo que estaba en B6. Y nuevamente el retroceso del caballo a B8 para ir por el peón. ¿Sí? Vale, Josefina, lo dejamos entonces hasta aquí. Continuamos el viernes. Nos Vale, vemos. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Vale, gente, también salgo del live. Si les ha gustado el live, pues denle su pulgar arriba. Gracias a las personas que han mandado sus regalos. Y en la siguiente partida con Josefina veremos otra partida más de Judith Polgar, ¿sí? La ronda 3 de su primera Olimpiada. Nos vemos, gente. A descansar. Chau. En 20 minutos inicia la clase con Jorge en el canal de YouTube. Nos vemos.